sí. Ya. Descríbenos tú también. Exacto, de hecho está en el proceso del desalojo, entonces nosotros tampoco queremos entorpecer eso, pero mira, yo te voy a describir la casa. Mientras tanto, si ustedes me pueden ayudar a apoyar, con contactarse con Javier, que quedó fuera del domicilio. Nosotros somos los únicos que hemos podido ingresar al domicilio. Ya. El resto de los medios están afuera. Entonces, si pueden tomar contacto con Javier, que es nuestro productor, para solicitarle, porque hay unos registros, entendemos, de unas balaceras, ¿no? ¿Estimado? Sí, perfecto. tenemos esos registros, hay un Rodrigo. registro de balacera, entonces que se acerque justamente a la casa. Ya, perfecto. Lo que pasa es que hay varios registros que van surgiendo. Te describo la casa, a la que hemos podido ingresar de manera exclusiva. Mira, aquí hay una suerte de lavadero. Entendemos nosotros que en estas estructuras además eran utilizadas como caletas. ¿Qué son las caletas? Pequeños recovecos que son utilizados para esconder drogas y armas. Esto, entendemos, es uno de los dormitorios que ha sido desalojado. La casa tiene más de 400 metros cuadrados. Oye, pero y en esos más de 400 metros cuadrados vivían cerca de 70 personas. 70 personas. Rodrigo. Al lado de este lavadero tenemos acá una suerte de cocina. Y dice cuarto número 6. Esto evidentemente es la destinación de un sector de cocina para algunas de las habitaciones. ¿Te escucho, Pri? Sí, es que me llama la atención porque hablamos de habitación y todo, no veo cama, no veo ropa. ¿Cómo vivían ahí? ¿Duermen en el suelo? ¿No tienen ni no sé, utensilio de cocina, ni platos? Se supone que acaban de salir. Han ido sacando colchones, de todo, la verdad. Han ido sacando de todo, colchones, camas, de todo. Quien ha ido sacando es el dueño de la casa. Aquí, por ejemplo, vemos una de las camas que todavía está acá. Mira, son trabajadores del dueño de la casa, apoyando la labor de la Policía de Investigaciones y también del municipio. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente una casa de estas dimensiones representaba un desafío también para el desalojo, ¿no? de las propias personas. ¿Y sabes lo otro que me llamó la atención? Don Jorge. Mira, que aquí justamente entró don Jorge, que no entraba al domicilio y es primera vez que ingresa. Sí, tal cual. ¿Cómo lo ves? Un poco cómo era su casa y cómo está ahora en estas condiciones. No la reconozco, la verdad. Está modificada. Totalmente distinta. Totalmente diferente. Mira, le vamos a dar un espacio a don Jorge, porque evidentemente para él también es impactante ver su casa de esta manera. Ingresemos por acá. Darwin, evidentemente está conmocionado, va a recorrer. Yo le quiero dar un espacio y les quiero mostrar un poco lo que tenemos acá. Tenemos un baño muy pequeño, que ni siquiera se lo voy a mostrar por las condiciones que tiene adentro, la verdad que son terribles. Hay varios WC entre medio de un espacio común en donde está el lavadero. Entre medio de esto hay muchos niños también, y los niños convivían finalmente con estas mismas estructuras que eran utilizadas para guardar el armamento y también la droga, ¿no? O sea, de verdad que esto... mira, acá hay otro dormitorio, ¿ven? Y esto todavía no ha sido desalojado. O sea, entre medio de las caletas en donde fueron encontradas armas y droga, hay juguetes de niños todavía tendidos. Recordemos las imágenes que vimos, ¿no? Que eran balaceras en la entrada de esta casa. Y entre medio había niños. Mira, acá hay un cuarto que esto no sé cuántos metros cuadrados tiene. Mira, ven, acércate, Darwin, por favor. Esto tiene una suerte de chimenea y tiene, o sea, con suerte el espacio para poner una cama de media plaza. No más que eso. Repe. Sí, Rodrigo, mira, es que lo que a nosotros más nos llama la atención es que en medio de todo esto, que un nivel de violencia y de delincuencia, hay niños. Y la evidencia de eso es que te encuentras con coches, te encuentras con juguetes, y una situación súper lamentable. Alcalde Rodolfo Carter, cuando usted también le tocó intervenir en la casa en la Florida y encontrarse con la posibilidad de que al interior también hubiese niños, uno se queda con una sensación tan angustiante. Es de manual. Es de manual, nosotros nos preparamos harto, porque es de manual que los narcos, en general los delincuentes, pero particularmente... Porque lo utilizan como escudo humano. Lo usan en 3 etapas. Lo usan para comerciar, como soldado o sicario, que te lo vuelvo a decir, cual predicador en el medio del desierto. ¿Cuándo va a ser el día que el gobierno, cualquiera sea, mande un proyecto de ley que castiga un presidio perpetuo efectivo a los adultos que utilizan niños sicarios? Seguimos esperando. Por tanto, son utilizados como soldados, como vendedores de droga. Luego, los utilizan como escudo. Claro. Cuando la policía o el Estado va por ellos, te tiran encima a los niños, guaguitas chicas, mujeres embarazadas,
Ustedes lo vieron con la primera casa. Es que me están cortando las salas, me están cortando las salas. Eso está totalmente... Era tan brutal. Ahora yo lo puedo contar con más distancia. Cuando ustedes estaban, los medios estaban en la primera casa, nosotros veíamos a la señora que gritaba y hacía toda esta puesta en escena. Cuando ustedes se iban, hablaba con la dueña de la casa y le decía, oye, mi negra, ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigo, mi negra? O sea, estaba todo armado, orquestado. Porque es la única forma, la última razón, por así decirlo, para disuadir al Estado y a los políticos, es que no vaya a ser que aparezca una guagua. Es difícil, no requiere harto talento, pero claramente es de manual utilizar niños y mujeres para poder evitar la acción de la ley. Qué impresionante, porque además imagínense cuando nosotros vemos este registro que nos envían los vecinos con balaceras afuera de esta vivienda, con peleas, con fiestas, con todo lo que pasa, es que termina siendo tan injusto porque los niños no tienen la culpa. No, absolutamente. Y muchos de esos padres seguramente son parte de estos 20.000 ciudadanos que pueden salir expulsados por decretos que están sin ejecutar. Pero ¿sabes que yo quiero insistir? Es que son más de 20.000, son casi 21.000 delincuentes. Sí. Si son delincuentes, son personas que han sido condenadas. Es que algunos por delito, otros por falta. Es que pero efectivamente son personas con problemas en el Estado de Chile. Yo reconozco que cuando leí la noticia no le tomé el peso. Ya han pasado la hora y me he ido haciendo la idea. Carabineros tiene 55.000 efectivos en todo el país. Casi la mitad de esos efectivos equivalen a estos delincuentes. Pero si ¿quién va a dar abajo? Y además, es demasiada gente. Además el fiscal va a entender lo que yo hablo. El factor criminógeno. Un criminal tiene un factor de contagio en su entorno muy brutal, niños, mujeres, pero además respecto a otros criminales. ¿Y qué ha hecho Chile? Los agarra, los mete con las mismas cárceles con el delincuente chileno tradicional, que es mucho menos violento. Ustedes yo creo que vieron el video de San Bernardo de ayer. Y hay un intercambio de aprendizaje. Cuando yo vi este video de las dos personas baleadas, con no sé, 40 tiros, yo pensé que era una fake news, porque cuando hago el zoom, eran seres humanos muertos. Es la cultura del narco mexicana, mara. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque nos están contagiando. Entonces, por cada día que pasa, ellos contagian no solamente los barrios, los lugares que viven. Y especialmente cuando los meten en las mismas cárceles que el resto. No, estamos de acuerdo. Y algunos le van a decir, bueno, si es que llegan a la cárcel. Pero el punto es el siguiente. Tenemos un problema efectivo. Escuchábamos recién al presidente, el RP decía, bueno, con Bolivia no hay caso. Entonces, tenemos un problema. ¿Cómo solucionar ese problema? Es de tener que ponernos muy, muy creativos, porque no solamente son más de 20.000 personas, como decíamos recién, sino además tenemos el titular, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es lo que cuesta? 55.000 millones. Sacar de Chile a estos casi 21.000 extranjeros con orden de expulsión. El problema es que, para explicar bien esto, porque logramos información bien detallada a propósito de cómo finalmente se puede lograr concretar una expulsión. Las últimas expulsiones van cerca de, este año, 114 personas han sido llevadas a otros países, Colombia, Venezuela, en avión estoy hablando, porque finalmente si no los podemos reconducir a Bolivia, porque con Perú está funcionando, pero si no los podemos llevar a Bolivia, avión. ¿Qué pasa? Han salido 114 extranjeros en el último tiempo. Eso ha costado 300 millones de pesos. Y eso nos da 2,6 millones por traslado. Alcalde, ¿tenemos la plata? ¿No tenemos la plata? ¿Cómo lo hacemos? No tenemos la plata y además no tenemos la infraestructura para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo francamente, y esto, de nuevo, ponernos a disposición del gobierno, pero que primero, ¿van a hacer algo? Porque si no, se van a inventar una mesa de trabajo, una conversación, un conversatorio, como les gusta decir a ellos, de los y las territorios y territorias. Vamos a hacer algo, porque si vamos a hacer algo nos tenemos que sumar todos. Porque aquí hay que tomar una decisión, ¿dónde metemos a esta gente? Y antes que nos digan Bukele, hay que encontrar un lugar donde aislarlo, porque no vaya a ser brillante la idea de agarrar a otro tipo y meterlo en las cárceles comunes con los presos chilenos. Porque lo único que vamos a hacer, le vamos a hacer un preuniversitario del crimen a los delincuentes chilenos que van a terminar contaminados con sus malas prácticas. El poder de fuego y la falta de escrúpulos de los delincuentes extranjeros es brutal. Lo que vimos en San Bernardo te muestra eso. No van por ti, van por el máximo de la muerte, dolor, sufrimiento de las personas. Entonces, es urgente, por ejemplo, encontrar una infraestructura, una cárcel fuera de Santiago y fuera de las grandes ciudades, solo habilitada para este tipo de delincuentes con altas medidas de seguridad. O sea, usted propone la construcción de un recinto penitenciario o un recinto, no pongámosle penitenciario, pongámosle de detención provisoria para estas personas, por ejemplo, estas 20.000 personas que estén ahí esperando la salida. Y eso va a ser bien serio, José Luis. No vamos a alcanzar a hacer algo para meter a los 21.000. Va a haber que elegir los más peligrosos. Los más peligrosos hay que aislarlos rápido. Si esto es igual que un virus. O sea, están todos los días interactuando con otros delincuentes, entregándoles su conocimiento, su know-how criminal,
y nos van a destruir, incluso si después si los echamos, nos deshacemos de ellos, van a dejar el virus metido en Chile, porque la cultura ya la instalaron. Hay Sí, países que tienen infraestructura para las olas migratorias, que es el caso de Estados Unidos. Tienen institucionalidad e infraestructura. Sí, pero tiene una diferencia radical. A un policía norteamericano no se le toca. No, está bien. Los tribunales son brutales en Estados Unidos. Estoy hablando netamente sobre la institucionalidad. Es que te quiero decir con eso, José Luis, para ir al tema, no sacamos nada con construir una cárcel, sino cambiamos nuestra actitud institucional. Cuando tú estás en San Diego, en California, a un lado de la frontera está el desastre. Todos los carteles, los tiroteos, los muertos. 20 kilómetros más allá está San Diego, no pasa nada. ¿Y por qué? Porque los gringos en esto no se pierden. A la policía no se le toca y los tribunales son durísimos con este tipo de prácticas. Ninguna de esas dos hipótesis ocurren en Chile. Entonces, es la triada. Un tribunal muy firme en este tipo de temas, una policía muy empoderada y con infraestructura crítica para encarcelar a este tipo de delincuentes tan peligrosos, no solo por los delitos que cometen, ojo, no solo por los delitos que cometen, por lo que pueden contagiar al resto de la comunidad. Eso es lo más grave, que instale la cultura de la muerte, que ya lo hemos visto, está ocurriendo en Chile. Alcalde, ¿usted cree que el gobierno efectivamente está de manos atadas para no expulsar a estos extranjeros? No tengo por qué dudar de la buena fe de lo que se está diciendo. Yo siempre le concedo al adversario el derecho a la buena fe. Si lo están diciendo, ahora, si los pillamos mintiendo, que Dios los pille confesados. Pero si la ministra dice que no ha podido... Es que yo creo que hay un tema de actitud súper importante. Es lo mismo que pasaba con Bolivia, lo que tú me preguntabas recién de Bolivia. En el año, hace un par de años, la ministra Vallejo pedía mar para Bolivia. Me acuerdo que Kast, que lo tengo acá, le contestó, le dijo, pero ¿cómo es posible si una política de Estado que no hay mar para Bolivia? Y Gabriel Boric le decía, somos muchos los que estamos de acuerdo con sobre la salida soberana al mar para Bolivia. No hay que ser comunista para estar de acuerdo con eso. Entonces, de nuevo las almas, la cola debajo del poncho. ¿Dónde están? ¿Qué piensan realmente? ¿En qué creen? Ya, pero por eso no están logrando expulsar a las personas. No quiero caricaturizarlo. Yo no voy a jugar como ellos a caricaturizar al gobierno al cual yo me opongo. Les concedo el derecho a la buena fe, pero las personas hablan por sus hechos, no por sus palabras. Entonces no basta con ponerse los anteojos de Bukele para ser como Bukele, ni poner a los militares detrás para decir que los apoyas. Hay que apoyarlos en los momentos difíciles y hay que cambiar de actitud. Entonces, a propósito de estos 21.000, si hay una propuesta concreta, no una mesa de trabajo, no diálogo, no bla bla, una propuesta concreta, todos nos tenemos que cuadrar porque día que pasa, y ellos siguen contagiando al resto de la sociedad. El gobierno ha dicho que no es un tema de plata, al margen de que esto supera... ¿Podríamos gastarnos los 55.000 millones? Es que no te los gastas todos de una. Y por lo demás, si bien uno mira el presupuesto de la oficina que se encarga de esto, que son 1.200 millones, uno se da cuenta inmediatamente que no alcanza. Pero dice, no es un tema de plata. El real problema que tenemos es con Venezuela. A propósito de los vuelos estoy hablando ahora. Porque efectivamente cuando se pide, comillas, lo voy a decir muy sencillo, permiso para llevar a estas personas en avión a territorio venezolano, no te dan plan de vuelo, como que en buen chileno te pescan. Y eso es justamente lo que dijo la ministra Porque sabe que están Carolina recibiendo Toa. además delincuentes. Y porque tienen una estrategia, aquí ya lo hemos dicho. Entonces, por eso el tema de las manos atadas. Pero mira, escuchemos a la ministra del Interior explicando este tema y lo comentamos. Tenemos expulsiones que no podemos lograr porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite mandar un avión con personas. Nos pasa con Venezuela. Ahí está. Ahí está, o sea, manos atadas total. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno... Mira, y uno aprende esto de chiquitito, sobre todo cuando empieza a trabajar. En algún minuto me enseñaron, usted tiene que llegar con el problema y tiene que llegar también con la solución. Porque aquí lo único que veo es que plantearon los problemas que hay. ¿Cuál es la solución? ¿O no? No, está claro. Raumiro Tomic decía que no basta con tener clara la problemática, hay que tener también clara la solucionática. Y lo terrible es que a todos los que estamos acá, de los que estamos en cargos públicos, desde un alcalde, de autonomía del interior del presidente, no somos comentaristas de la realidad. Nosotros no estamos para decir, mire, sucede esto y bueno, cariño alcalde, no, si tenemos que buscar una solución. Hace rato. Y de nuevo aquí hay una relación política con el Estado venezolano y boliviano. Política. Y el Estado tiene herramientas de presión para exigirle a Bolivia y a Venezuela. La diplomacia las conoce. Hay estas relaciones comerciales. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Venezuela. Pero yo creo que... Pues mira, con Venezuela, que es como un rebelde. ¿Tú sabes quién es el principal comprador de petróleo de Venezuela? Estados Unidos. Y están de punta, pero siguen teniendo relaciones comerciales. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Venezuela. Les va a doler si nosotros presionamos por ahí. O sea, hay alternativas. Sí, yo no desconozco la balanza comercial de Chile-Venezuela. No creo que nos vendan nada. La desconozco, pero no sé. Don Luis, le quería preguntar a usted, ¿qué vamos a hacer con estos 21.000 si no los reciben? ¿Quedan acá nomás?
libre. Lo que pasa es que quiero profundizar en torno a la problemática para llegar a la solucionática que planteaba el alcalde, efectivamente, o con aportes a esa solucionática. Primero, estamos hablando de una pena sustitutiva que se impone respecto de delitos que fueron condenados por menos de 5 años. Es decir, en Chile una sanción por menos de 5 años, por regla general, es en libertad. Otra diferencia con Estados Unidos, y no quiero poner como modelo Estados Unidos, claro. Con Europa, con países de Europa desarrollados, es que las sanciones se cumplen. Sí. En todos estos países se cumplen. Son penas más cortas pero efectivas. Penas más cortas pero que se cumplen. Sí. ¿Cómo es posible que en nuestro país ya todavía al año 2023 tengamos penas de narcotráfico que son en libertad? Y estamos hablando de sanciones a veces duras de tráfico ilícito de migrantes que son todas en libertad. La pregunta es, si nosotros modificamos el sistema de penas, que es una tarea que se puede hacer, que en términos concretos estas personas podrían cumplir privadas de libertad en Chile. No todas, pero algunas respecto de delitos más graves. ¿Qué es lo que está pasando? Que en definitiva estas personas acá en Chile, si no las podemos expulsar, van a estar en libertad porque fueron sancionadas previamente con condenas de menos de 5 años. La legislación hoy día lo impide tomar esta medida de expulsión respecto de delitos de narcotráfico de la ley 20.000. Pero ya se está viendo como una modificación, ampliarla, porque en definitiva estas personas están hoy día en Chile, digamos, el Parlamento ya lo está discutiendo. Le vuelvo a decir, creo que es la hora de revisar el sistema de penas en Chile, cuando efectivamente las sanciones en nuestro país no se están cumpliendo. Y hay que añadir a eso una cosa fundamental. Estaba hablando con alguien que fue víctima de un delito importante, le dispararon a su hija, al delincuente lo tomaron, lo condenaron y volvió a entrar a Chile a los 3 meses. Ese es el problema. Entonces tenemos un problema con la frontera. Y lo segundo, va a costar llevarlo y después van a volver fácil. Y lo segundo, me quedo dando vuelta a tu pregunta. Cristian de la Fuente, estoy hablando con él. Todos vimos el caso de su hija baleada. Sí. El delincuente está de vuelta. Volvió a Chile. Está adentro de Chile. El mismo que valió al hijo a la hija de Cristian. Gracias, Cristian, por la confianza. Y lo segundo, respecto a la pregunta que tú me hiciste, el Partido Comunista está en pleno adentro del gobierno. Reciben financiamiento a través de las universidades privadas, como la ARCI. Tienen relaciones de primer nivel con la dictadura de Maduro. ¿Por qué la ministra Vallejo? ¿Por qué Jaude? ¿Por qué todo Cariola? ¿Por qué no hablan con sus amigos del gobierno bolivariano? A gestionar. Y no lo digo, las evidencias están ahí los discursos, están ahí los Twitter, está ahí el financiamiento a la Universidad Arce, que el Partido Comunista quebró con dólares o petrodólares de Maduro y Chávez. Entonces hay una relación política. La ministra Toa pertenece a la otra alma, al alma democrática, moderada, sensata, sin duda, y tiene que poner la cara. Pero hay otra ala, la ala del Partido Comunista, la que tiene relaciones con dictadura, que perfectamente puede hablar con su socio estratégico para tratar de resolver este problema. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se puede saber que reingresó este tipo que valió a la hija de Cristian de la Fuente? ¿Cómo saben que reingresó y por qué no lo sabe la justicia, digamos? Fue condenado a 5 años, al año lo mandaron a Venezuela con prohibición de volver y ya está de vuelta en Chile. Por alguna fuente debe saberlo. ¿No? ¿Alguien lo vio? Alguien lo vio, pero la verdad, imagínate para él. Que el tipo fue expulsado efectivamente. Y volvió. Y vuelve y entró regularmente, seguramente. Por paso no habilitado, seguramente y pasa. Claro, y lo vieron. Porque nuestras fronteras son tan permeables. Otro pelo en la sopa son las organizaciones criminales, que es lo que me interesa conversar en América Latina. Es decir, que se constituyen en cárceles. El famoso Tren de Aragua, que es un grupo criminal bastante organizado. Y que por ejemplo, Satanás. Por ejemplo, Satanás, que sí fue extraditado digamos, que están en el trámite de extradición a Venezuela y que fue autorizado. Y en definitiva lo que le quiero plantear es que el primer Comando Capital, el Comando Bermelos, tienen origen en América Latina. Y cuando usted me habla, por ejemplo, que fueron encontradas en Estación Central granadas, eso empezó justamente con el fenómeno del crimen organizado vinculado al Tren de Aragua. Ellos mostraban las granadas con fotografías, sí, claro, porque y de hecho esas fotografías se jactan de su poder de fuego. Exacto. Yo creo que ahí hay un tema que en Chile nos falta, y lo hemos visto desde el Centro de Estudio de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Lo que les quiero plantear tiene que ver con el fenómeno de las cárceles en Chile y la falta de segregación. Hay modelos que son bastante mejores, el italiano. Ahí hay un tema que tenemos que, si queremos abordar esto en serio, el fenómeno de la cárcel junto con cosas muy simples. Evitar las visitas, por ejemplo. Bueno, primero no dejar a los delincuentes peligrosos juntos, de partida. Evitar las visitas y todavía no podemos bloquear la señal de los celulares del interior de las cárceles. Entonces siguen operando desde adentro. Los fiscales dicen, yo no sé lo que piensas tú, Luis, pero los fiscales a mí me lo han dicho algunos y no lo dicen en mala onda. Es una técnica investigativa que muchas veces prefieren no quitarle los celulares para saber
cómo negocian para poder interceptarlo. Creo que el costo es demasiado alto. Creo que no es muy alto porque, de hecho, por estudios que se han hecho en la propia penitenciaría en Santiago, hay casi 3 celulares por cada interno. Son 5.000. Impresionante. Entonces, en términos concretos, si vamos a dejar, no tendríamos capacidad de investigar o de escuchar, imagínense, miles de celulares que estén comunicando. Y estas medidas cuestan menos que los 55.000 millones que para expulsar a la gente. Sin duda. Un periodista italiano, no tú, un periodista de origen italiano, me contaba la otra vez que en Italia, cuando se vino el caso de la mano Polluti del juez Salvi, que fue la gran revolución de la justicia italiana, se reordenó todo el proceso penal y se fueron de frente contra las mafias, que son brutales, eran brutales en Italia. Y las penas no se subieron, pero se volvieron efectivas. Un preso en Italia puede estar 3 años preso y no 5 como en Chile, pero son 3 años. 3 años. No tiene derecho a la visita conyugal, si en Chile el mundo al revés, las cárceles las gobiernan los presos. Entonces llega el día, la gente probablemente no lo sabe, pero el día domingo ponen unas carpas en los patios, llegan las parejas, tienen vida sexual, tienen su estructura de poder. Una fila bien larga. Es un despelote. En Italia no. En Italia tiene derecho a salir una hora al día para tomar sol y sería. Pero estamos diciendo que dentro de estas 20.000 personas, ya que estaba dando el ejemplo de Cristian de la Fuente, dentro de estas 20.000 personas que todavía no expulsamos, ¿de verdad hay delincuentes que han disparado armas de fuego? Porque yo entendía que las personas que están en un proceso judicial grave, se pretende que la condena se cumpla en Chile, justamente para que no los sacamos y no vuelvan. Pero acá tenemos un ejemplo... Lo que pasa es que hay un tema fundamental, los ciudadanos lo saben y Luis lo puede ratificar. En el derecho penal es la última ratio, lo decimos los abogados, porque es la última regla que tú tienes para perseguir al delincuente. Pero cuando el derecho pilla a uno, se te han pasado 10. O sea, por cada delincuente hay 9, 6, 7 que han pasado de largo. Entonces, por eso te digo que el factor criminógeno de estos delincuentes es brutal. Si nos están diciendo que es 21.000, entre esos hay varios que no lo hemos podido ni siquiera detectar sus casos. Por tanto, el factor criminógeno, corruptivo, lo que vimos en San Bernardo ayer, yo pensé que era Sinaloa. Absolutamente. Eso es lo que está ocurriendo, están contagiando a la sociedad chilena. Mire, vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez, que tiene más antecedentes de esta casa que fue desalojada hace muy poco rato y ya estamos conociendo más detalles de cómo vivían estas 70 personas que habían cambiado el barrio ahí en la Estación Central. Rodrigo. Sí, aquí estamos observando y están desalojando. En este momento están desalojando. Están el resto de los medios de comunicación afuera. Mientras tanto, aquí están sacando colchones, están revisando todavía, ¿no? El personal municipal, el personal también de la Policía de Investigaciones. Y entre ellos, por ejemplo, esta habitación. Mira, yo te lo voy a mostrar. Vamos a observar primero y te voy a describir además algo que usted no lo va a sentir, que es el olor. Aquí en este punto fue encontrado armamento primero, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien. Mira, aquí... ¿Qué tipo de armamento? Cuéntame. ¿Y dónde estaba? Aquí se encontró, bueno, a simple vista es armamento 9 milímetros, pero tiene que ser periciado, ¿ya? ¿Dónde estaba eso? Ese armamento se encontró entre medio de las ropas. Bueno, tú puedes sentir el olor. Se encontró también marihuana creepy, de procedencia colombiana. Aquí habían unas ciudadanas colombianas y ciudadanos colombianos. Se encontró... ¿Y entre medio de todo esto estaba entonces...? Entre medio de acá de los... ¿Los colchones? Colchones, se encontró marihuana. Tú puedes sentir que todavía hay un muy fuerte olor a creepy. Sí, describámosle eso. Mira, hay un olor muy fuerte y muy característico a lo que es el creepy. El creepy claro, mira, a ver, lo que pasa es que el creepy se encierra y finalmente entonces queda encapsulado todo el olor. Si es que hay, y eso es lo que nos llama la atención, porque si es que hay olor todavía, es porque hay. Posiblemente se puede haber, claro. Y ahora va a haber posiblemente un chequeo nuevamente, porque se van a sacar estas cosas, porque van a tener que hacer abandono estas personas que viven acá. Tú puedes ver que hay un hacinamiento completo con niños, Bueno, los niños tenemos personal de la OPD que se está haciendo cargo de esto y personal municipal. ¿Y en el caso de las personas que dormían acá, están detenidas? Claro, las personas que fueron sorprendidas con los armamentos están detenidas, en calidad de detenidos. Nosotros nos vamos a mover un poco, movámonos por acá. ¿O tú me querías comentar algo más? No, eso nomás. Los armamentos fueron encontrados allá y la marihuana creepy, en su tiempo que le llamaban marihuana gourmet, fue encontrada debajo de los colchones. De hecho, vamos a buscar a alguien de la Policía de Investigaciones justamente para que pueda también nuevamente revisar todos estos recovecos, ¿no? Porque son finalmente muchos los recovecos. Acompáñame por acá. Muchos los recovecos que hay que revisar. Esto es una construcción, para que ustedes se hagan una idea, un laberinto. Para que se hagan una idea, la construcción hasta diciembre, según nos relataba don Jorge, era hasta acá. Y luego, entonces, en estos pocos meses, se construyó estas habitaciones, baños, vemos por allá, hay varias habitaciones, segundos pisos.
O sea, aquí hay pero pasillos, pero para todos lados. Sí, esos Imagínate, pilares yo te son estaba típicos mostrando de los acá parrones en una las pieza casas que de tiene allá una atrás. chimenea. Exacto, exacto. Aquí esto, evidentemente, esto era es un lugar común a donde estaban las lavadoras ahora. Claro. Claro. Y esta era la zona de lavado hoy día. Entre medio de esos recovecos, la Policía de Investigaciones tiene que revisar para poder entonces identificar, por ejemplo, eventualmente la presencia de marihuana tipo creepy, lo que estábamos nosotros identificando por el olor. Claro. Y que vuelvan a registrar, ¿no? Todo esto está así como ustedes lo están viendo. Oye, y te quiero sumar además otra cosa, Pri Repe. Sí. Hay un ataque finalmente que se vive en algún momento por un grupo de personas que llega hasta las afueras del domicilio y que intenta de alguna manera o retomar o ingresar o simplemente agredir. Un acto de venganza. Y tenemos justamente ese registro que ustedes están viendo al aire, claro, que es sumamente claro a través de las cámaras municipales cómo llegan entonces estos sujetos a bordo del vehículo, disparan y se ve clarísimo justamente en el registro cómo, o sea, finalmente en medio de la noche se percutan estos disparos a metros de las casas de los otros vecinos. Sí. Nosotros, de hecho, queríamos preguntarle a la gente de la municipalidad exactamente la fecha del registro porque se parece mucho al registro que nosotros lo estábamos mostrando en altura. Rodrigo. ¿Ah? Este registro en altura desde el edificio que se veía este ataque. ¿Te escucho, Pri? Sí, Rodrigo, es muy similar. Yo no sé si será lo mismo, pero esto es del 5 de enero, lo que estamos revisando, como dices tú. Pero mira, esto tiene que ver con un nivel de amenaza o amedrentamiento. Según los vecinos, lo que ellos pueden suponer es que ellos se querían tomar esta casa, pero a lo mejor también había otro problema de bandas rivales, de drogas, qué sé yo. Exacto. Nosotros suponemos que esa fecha, justamente necesitábamos nosotros la confirmación, pero se parece mucho al registro que habíamos mostrado anteriormente. Y esto se produce, yo te decía, aquí en el antejardín de la casa, a las 9 de la noche prácticamente, en donde finalmente no sabemos cuál es el origen de la motivación del ataque, pero es un ataque brutal, con armamento en plena calle. De las 9 de la noche Mientras tanto, tampoco. habían niños, familias probablemente viviendo en una de esas. Suponemos que hay gente evidentemente que estaba aquí arrendando, subarrendando y que no tenía mucho que ver con este ataque tampoco, ¿no? O sea, de verdad que es situación compleja para ellos también. Sí, ahora, Luis, ¿esto ya podemos hablar de crimen organizado o es así como parte? Porque mira, en principio ya hace un par de años nosotros hablábamos de la usurpación de viviendas. Pero lo que conocimos también en otros barrios es que ya prácticamente son usurpaciones de barrio, porque aburren tanto a los vecinos que terminan dejando sus casas o por amenaza, porque están chatos ya con la delincuencia, el nivel de violencia es impresionante y no se puede vivir ahí. Pero incluso eso puede gatillar a que estos delincuentes se tomen los barrios. ¿Esto es crimen organizado? Es control de territorio, pero no necesariamente sea crimen organizado. Yo creo que hay crimen organizado respecto de aquellas estructuras que garantizan la llegada hasta la capital desde los centros de migración, estoy hablando de Colchane o desde el norte, que son empresas constituidas, y verdaderos coyotes mexicanos en Chile, que cobran a veces en plata chilena, otras veces en dólares, a cada uno de los migrantes que en algunos casos, que si yo vienen a trabajar y otros a cometer delitos. Yo creo que ahí hay una beta investigativa que tiene que, y vuelvo a reiterar, tiene que ver con la sanción, porque no hay un desincentivo, porque resulta que, ¿te acuerdas cuando hablábamos esa vez con el alcalde de Estación Central? Era como que lo fiscalizan, bueno, bajan todos estos migrantes que entraron de forma irregular, algunos sin documentos, pero a quienes se dedican a esto, la empresa, quien pone el bus, prefiere pagar la multa. Claro. Para retirar del corral al bus. Claro, y esa era una fiscalización que hacía el Ministerio de Transporte. Era como una operación contra este problema, digamos. Hay todo un tema que tiene que ver con delitos que se cometen en diversas regiones, muchas veces conocidos por la Fiscalía de Tarapacá o de Arica, y también en investigaciones paralelas, con desvío, digamos, con duplicidad de recursos, con distintas policías. Y vuelvo a reiterar lo que he dicho tantas veces, la inexistencia de una Fiscalía de Crimen Organizado con competencia nacional como existe en Italia, en España, en Colombia, en otras partes del mundo que sí son eficaces. En Chile no existe, no tenemos esa institucionalidad que se ve deficitaria en nuestro país porque efectivamente garantiza esta duplicidad. Hay mucho que mejorar, pero siempre lo que yo he hecho en falta, sinceramente, es que siempre nos lamentemos por este tipo de noticias. Y mañana van a haber otras, porque esto está ocurriendo en todas las comunas de nuestro país. Pero la solucionática es la que está faltando. Tal cual. Una solución de fondo. En esta mesa
como que hemos invitado a mucha gente y como que todos tienen claro lo que pasa. Todos tienen claro también cuáles pueden ser las soluciones, todos tenemos relativamente claro el panorama. Pero resulta que no pasa nada, porque todos sabemos que vienen los buses, todos sabemos que lo hace esto, lo fiscaliza el Ministerio de Transporte, todo, pero pareciera que en el Estado, pues ya no le voy a decir este gobierno, porque si no le voy a echar la culpa a todo este gobierno, sino que efectivamente el Estado parece que es el único que lo sabe. ¿Cómo se concreta? Yo no me siento parte de eso, José Luis, francamente. De hecho, durante estos últimos días me ha tocado recibir los combos del subsecretario Monsalve acusándonos de efectistas, populistas, Bukele, la típica caricatura estúpida y de la mediocridad rampante. Porque nos atrevimos a hacer algo dentro de nuestra competencia, la autoridad pública. Cuando usted era fiscal, yo alcalde, tenemos rangos de cosas que podemos hacer. Obviamente los alcaldes no dirigimos los tribunales ni las policías, no dictamos leyes, pero sí te concedo una cosa. Hay una cosa brutal. Nosotros cuando demolimos las casas hemos visto que ¿cómo se atrevió a hacerlo? Porque hay que atreverse dentro de tu esfera de competencia a hacerlo y hay que hacerlo además rápido. Porque los delincuentes lo que tienen que solucionar es que ellos no tienen control de identidad, no tienen que cumplir con el respeto a los derechos humanos, ellos usan su pistola, disparan y se van. En cambio al Estado, a un policía se le pone, al Estado se le pone a través de su policía un montón de reglas de enfrentamiento. Ya hemos visto los 8 estados previos al uso de la fuerza que le acaban de poner las Fuerzas Armadas en el norte, que es una comedia. Pero el Estado tiene normas para respetar los derechos que no puede actuar como un delincuente. Por tanto, es más lento. Pero si además tienes a la autoridad política, cualquiera esta sea, no solo los gobiernos anteriores también, llenos de dudas, no lo toman en serio, es el mundo al revés. Entonces, dentro de esferas de competencia, tú tienes cosas que hacer. Por ejemplo, hay un dato. Entre 200 y 400 vehículos de alta gama se encuentran hoy día en la Dirección de Crédito Prendario, la tía rica, para remate. ¿De dónde son esos vehículos? De los narcotraficantes. ¿Por qué no se han rematado todavía? Claro. ¿Por qué no se han rematado? Hay una serie de cosas que sí se podrían hacer rápidamente, pero falta por un lado la convicción, es decir, los delincuentes no son víctimas de la sociedad. Pues, especialmente estos son empresarios del delito que se dieron cuenta que el Estado está con duda, los jueces están con duda y los políticos se pelean entre ellos. Pero una vez que tú tomas la decisión, vamos. Y además, darle el dato al presidente Boric, se cubriría de gloria, pasaría a la historia por haberse atrevido a romper con sus prejuicios y encabezar a los chilenos de todos los sectores para una pelea frontal usando las herramientas de la democracia, que están disponibles pero que no las usamos, no se entiende por qué. Que nos digan hoy día que las 21.000 personas están en Chile, de verdad es como para una cadena nacional, y advertir a los chilenos que estamos en una situación muy grave. Si hubieran 21.000 invasores de un ejército enemigo, ¿estaríamos así de tranquilos? ¿Que están en nuestras calles? Es así de grave. Así de grave. Es una amenaza permanente. Oye, pero porque para que te expulsen no se trata de que te sacaron un parte por mal estacionado. Claro, o sea, la falta fue grave. Porque digamos. te pidieron sin documentos y por eso, bueno, la falta, algunos que tienen condena, algunos serán más graves que otros, pero son personas que han cometido delitos. Hay que decir sí, a propósito de lo que hablaba Cristian de la Fuente, que una es la salida, lo contrario es la herramienta para expulsarlo. Hay que encontrarlo rápido y mientras logramos expulsarlo hay que confinarlo en lugares aislados, con pleno respeto a sus derechos, pero aislados y de una ley muy dura. Pero también, de vuelta, impedir que vuelvan a entrar. Y, por ejemplo, que se constituya en un delito el ingreso ilegal a Chile. Delito. El que entra en Chile es un delincuente. Si usted entra por la mala, es delincuente. Y no tiene derecho a encontrar trabajo, no tiene derecho a la seguridad social, no tiene derecho a nada. Para eso necesitamos un cambio legal. Ahora, pero, alcalde, usted dijo... Los parlamentarios se demoran 24 horas. Cuando el presidente tiene, y tú lo sabes, el presidente tiene la iniciativa exclusiva en varios temas. Sí. Y hay una cosa que los chilenos, si no lo saben, lo decimos ahora. Puede poner en discusión inmediata, vale decir, en menos de una semana puede ser ley. ¿Por qué no lo hace? Yo creo si la seguridad es una urgencia, una emergencia. Primero, si lo digo yo, es una mala idea. Yo podría mañana encontrar la cura al cáncer y este gobierno diría que es una mala idea. Romper con eso pero ¿por qué no el primer paso. Con convicción? Lo segundo es darse cuenta que tenemos que enfrentar a estos tipos como lo que son, una amenaza para todos los chilenos. Y cuando yo lo he dicho, entre ellos y nosotros, tenemos que defender a las víctimas. No es populismo, no es Bukele, es evidente. Si en un incendio tienes que elegir mi vida o la de mi hijo, yo voy a ponerme primero porque antes están mis hijos. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por mi hijo. En una emergencia uno tiene que privilegiar ciertos derechos. Y hoy día el Estado chileno está privilegiando proteger los derechos de los delincuentes al máximo
y las víctimas están totalmente Pero porque abandonadas a su suerte. usted acaba de decir, alcalde, ¿los ve inseguros, los ve con dudas, los ve así veo, en la, creo que en la gestión o en el discurso? Hay varias cosas, yo sé que suena mala onda, pero es la verdad. Pues, si cuando tú le has dicho yuta, asesino, violador, y cosas que no podemos decir en cámara, a los carabineros los has querido refundar, los escupes, les grita, es difícil cambiarse de caballo en menos de 6 meses y pasar a decirles carabineros, porque tu identidad muy profunda los ve como una herramienta de opresión del capitalismo heteropatriarcal, ya lo sabemos. Mientras no cambie eso interno, lo único que yo espero, por último el presidente es un hombre inteligente, es que se dé cuenta que la realidad le obliga a tomar esa decisión. Pero ha tenido cambios de postura en varias áreas. Ha tenido posturas, pero no es la última. Pero uno vuelve atrás siempre. ¿Sabe, alcalde? Uno escucha al presidente, o sea, en todo este año que ha tenido, él mismo dijo que, lo dijo acá, Mesa Central en el Canal 13, que otra cosa era con guitarra, que nos chocamos contra la realidad, que nos dimos cuenta de muchas cosas, y efectivamente ha dado giros, que es lo que es muy respetable desde el punto de vista de encontrar un político que de repente diga, ¿sabes qué? Estaba con la percepción equivocada, la cosa es para allá. Y el presidente lo ha hecho con mucha humildad, creo yo, y lo ha hecho bien, en ese sentido, digamos. Darse cuenta que necesita las policías, darse cuenta que en el sur está la escoba, que en el norte está la escoba, o sea, darse cuenta del problema de seguridad que hay en el país bien clarito ha sido en ese sentido el presidente. Y considerarlo lo que pasa es que uno no lo ve y a lo mejor uno esperaría que esto fuera más rápido por todo lo que está pasando. Uno no ve que haya, digamos, avances, por ejemplo, mesa de seguridad. Estamos en marzo. Estamos en marzo. Un año se va a cumplir. Y estamos en marzo ya y la mesa de seguridad se cayó el 30 de diciembre y todavía no pasa nada. Sí, no se retoma porque es la respuesta en el fondo, cuando dicen, no, en la mesa de seguridad no se ha podido retomar, no se quebró por la oposición. Entonces es como que lo mismo escuchamos aquí, no, es que miren, aquí están las personas que tienen orden de expulsión, pero las leyes no nos acompañan, el otro país no nos recibe, no tenemos ningún acuerdo. Ya, ahí están todos los problemas. No es culpa nuestra. Te voy a algo, Priscila. Yo estuve en La Moneda por otro tema, un par de meses atrás, y hablé con la ministra Ana Lía Uriarte. Le dije, ministra, acá está mi teléfono. Dígale al presidente, cuando él tenga un espacio, que nos reciba para contarle qué va a ser la demolición de las casas narcos. ¿Cómo lo podemos ayudar desde la vereda opuesta? Cada vez que le mandamos mensajes no te responden. A la ministra del Interior, en 5 ocasiones la invitamos a explicárselo. No porque creamos que la demolición de las casas narcos es la primera y la última solución, no es ni la mejor ni la única, pero hay una visión sesgada. Mira, cuando partió la demolición de las casas, el ministro de Justicia, Luis Cordero, que probablemente es el abogado que más sabe de derecho público en Chile, se mandó una frase que a mí me sorprendió. Se refiere a nosotros que era una iniciativa imaginativa, que tenía valor y que recomendaba que tuviéramos cuidado. No tengo nada que decir. Muy noble el ministro. Pasan un par de semanas, aparecen las encuestas que dicen que el 90% de la ciudadanía está de acuerdo con lo que estamos haciendo, y sale Monsalve desde el comité político, esto no fue idea de él, vale decir, también el presidente sabía lo que iba a decir, y empieza a darnos en la cabeza. De que era efectista. Que era efectista, no sé qué. Vuelven a mirar las encuestas, parece, y vuelven a cambiar de opinión, y el presidente... Pero también dijo que había que se le daba a las personas una sensación de solución y el presidente ayer se despacha ya una gran Boric. Entre que los delincuentes tengan miedo y la ciudadanía tenga miedo, yo quiero que tengan miedo los delincuentes. Ustedes saben que yo esto lo he dicho hace un mes, en este lugar. ¿Qué les cuesta? Sí. Y no le estoy pidiendo que me reconozca la marca registrada, para nada, esto no es un tema de ego. Presidente, si estamos en la misma sintonía, ¿por qué no nos suma? ¿Por qué no paran de dividir? ¿Por qué siguen con esta lógica de bueno y malo? La idea es que nos ayudemos entre todos para esta situación que es brutal. Cuando han sido los incendios, cuando tenemos un terremoto, ¿nos sumamos todos? Por supuesto. Esto es exactamente lo mismo. Y ahí está la respuesta a tu pregunta, Priscila. No creen, no sienten que esto sea tan terrible como un terremoto. Lo ven como un tema que pasa por allá. Lo ven como un problema, no como una emergencia. Y esto es así. Es una marea que corre todos los días. 21.000 tipos que están en la calle, transmitiendo su forma de vida, contagiando a los delincuentes chilenos. Y incluso, lo vuelvo a reiterar, incluso si lográramos echarlos, ya van a haber contagiado a la comunidad. ¿Sabes por qué, alcalde, nos preocupa esto? Porque esto es transversal y nos puede pasar a cualquiera, porque hasta al final estos gallos se han tomado todos los barrios. Imagínate si hablamos de 20.000 personas y más otros que se suman. O sea, no solamente, ojalá tuviéramos solo 20.000 delincuentes identificados. Pero hoy día cuando conversábamos con una vecina de Estación Central, utilizó un término porque uno puede decir, mira,
la encuesta en cuanto a la sensación de inseguridad, el temor que tienen los ciudadanos, la preocupación tiene que ver con la delincuencia, pero ella utiliza un término que nos tiene que tocar la última fibra y sobre todo a las autoridades. Estamos aterrorizados. No es que ella tenga miedo, tenga incertidumbre, no sabe si salir o no. Una persona que diga que está aterrorizada, y no es la única, es porque estamos no frente a un problema, estamos frente a una emergencia. Entonces, vemos que las soluciones no llegan nunca porque se patean, porque finalmente la seguridad termina siendo un tema ideológico, entonces no llegamos a ninguna parte. Ese es el punto, creo yo, que la seguridad se ha transformado en parte en un tema ideológico. Y comparto que sea una emergencia social. Yo creo que gobiernos de 4 años, ahora que estamos en temas constituyentes, también conspiran en una política transversal de crimen, digamos, de seguridad pública que trascienda un gobierno. Creo que esto requiere un acuerdo transversal más allá del sector ideológico político. Requiere escucharse todos para poder tener orientaciones comunes. Y que así como viene otro gobierno, cualquiera que sea, claro, sea y el color que tenga, siga exactamente la misma dirección. Sí. Así nuestro país venció la desnutrición infantil. Sí, ¿cómo no vamos a ser capaces de crear conversaciones que sean valientes, interesantes y que sigamos efectivamente en la misma dirección? Y es muy interesante lo que también la comparativa que hace el alcalde Carter, para los incendios, nosotros, sin desmerecer la tragedia de toda la gente que ha estado sufriendo y sufre todavía por los incendios del sur, que efectivamente llegaron, fíjate, exministros de Sebastián Piñera, exministros de Michelle Bachelet a La Moneda a contar y compartir experiencias y cómo enfrentar un tema como este, ¿no es cierto? Hubo unidad impresionante. Yo no lo habría imaginado que ministros del gobierno de Sebastián Piñera iban a ir a La Moneda a reunirse por una emergencia nacional. Y me quedo con lo que decía el alcalde respecto de que estamos en una emergencia nacional.